María Carlota Amalia Victoria Leopoldina Clementina de Sajonia, Coburgo y Orleans nació el 7 de junio de 1840 en el castillo de Laeken, en Bruselas, Bélgica. Fue la muy amada hija del rey Leopoldo I, muy rico, por cierto, de Bélgica. Carlota fue educada para ser reina, para mandar, para ocupar un lugar muy distinguido. Hablaba 6 idiomas. Contrajo nupcias con el archiduque austriaco Fernando José María de Habsburgo y Lorena. En el matrimonio se vio la sombra del interés. La dote de Carlota ayudaría a Maximiliano a paliar su condición, que era un poco precaria, debía dinero por la construcción de su casa, esa de su palacio en Trieste. Como sabemos, él murió fusilado en el Cerro de las Campanas y ella perdió la razón y murió décadas después en el muy noble castillo de Bouchot en Metz, Bélgica. Por el otro lado, Magdalena Carmen Frieda, que era su nombre original, Calo Calderón, nació el 6 de julio de 1907 en el bellísimo pueblo de Coyoacán. Fue la muy amada hija del fotógrafo Wilhelm Calo, judío alemán, que vino a México contratado por José Yves Limantour, secretario de Hacienda de don Porfirio, para retratar el patrimonio arquitectónico de esa época. El Frieda se mudó a Frida con el avance de los años. Frida fue a la preparatoria, lo que no era fácil en los años 20. Tras su terrible accidente que la llevó a sufrir 32 intervenciones quirúrgicas, se dedicó a la pintura. No tomó clase aparentemente más allá de las que tomó en la preparatoria. Sin embargo, llegó a ser la primera mexicana con un cuadro en el acervo del Louvre de París. Contrajo matrimonio con Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, uno de los más grandes pintores de América Latina. Un hombre escandaloso en muchas cosas, pero un grandísimo pintor. Sobre todo cuando pintaba despacio, se tomaba su tiempo. Yo no diría que un gran muralista, pues sí lo fue, pero fue mejor muralista quizá José Clemente Orozco. Y el mismo David Alfaro Siqueiros. Pero hay obras de este hombre extraordinarias. Y también, no solo de murales, sino de caballete. Cuando se casaron, la madre dijo: esta es la boda de una paloma con un elefante. Sin embargo, se sabe que Diego ayudó a liquidar una hipoteca que pesaba sobre la casa de los Calo. Frida murió el 13 de julio de 1954 de neumonía, pues después de haber sufrido lo indecible. Tras la lucha entre liberales y conservadores y las guerras extranjeras por cobrar dinero que no pagábamos, una junta de notables le ofrece a Maximiliano, de esto hemos hablado, también de Carlota, el trono de México. A la cabeza de los notables estaba un campechano que había nacido en los tiempos en que Campeche era parte de Yucatán, José María Gutiérrez de Estrada, con muchos parientes aquí en medio, muchos descendientes. Bueno, los Juanes son descendientes de él. El pasaje es patético. Los notables deberían de saber que el archiduque tenía convicciones liberales. Hasta recelaban en la corte de su hermano Francisco José de él. Y por su parte, quien había sido gobernador Lombardo Veneto, que era el archiduque, tenía que saber que los que venían con la proposición eran conservadores. Es que esa fue una pantomima, ya hablamos de eso aquí. Pero prevalecieron dos fuertes ambiciones. La primera, la de Napoleón III, rey de Francia, que quería expandir sus dominios, América, y las de Carlota, la esposa de Maximiliano.
quien deseaba ser emperatriz. Parecía urgida por cumplir el destino para el cual fue educada. Ella jugó un papel fundamental en el pasaje histórico del Segundo Imperio. En medio estaba la restitución del orden divino o el sufragio de los siglos. México fue conquistado y nace, vamos a decir, como país en los tiempos de un Habsburgo de Carlos V, V de Alemania, primero de España. Él era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que era un Habsburgo. Juana era hija de reyes católicos. Entonces, que volviera un Habsburgo era restituir, porque Dios mandaba a los reyes para gobernar, ¿no? Ahí sí estuvo bien. Maximiliano era un hombre abúlico, es decir, un hombre flojo, dedicado a elaborar manuales para la corte o a cazar mariposas. Pero ella era una verdadera mujer de Estado que cuando él viajaba se hacía cargo de los negocios públicos. Era la regente, la nombró Maximiliano regente, y impulsando muchísimos proyectos, destacando desde luego los de caridad, el Hospital de San Carlos, un orfelinato y la legendaria Casa de los Partos Ocultos, donde las señoritas que dieron un mal paso, fueron abusadas, iban a dar a luz con discreción, la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y la Junta Central de Beneficencia. Remodelaron el castillo de Chapultepec, haciéndolo parecido a su castillo de Miramar. E hicieron el Paseo de la Emperatriz. Ese es el verdadero nombre, porque si bien es cierto, el Paseo hoy de la Reforma une Chapultepec con el centro de la ciudad para que el emperador fuera todos los días a trabajar al Palacio de Gobierno. Imagínense usted, creo que tardaría 2 horas o más. Y por eso se traza, para que no tuviera que ir así en calles serpenteando. Pero él, en realidad, se le obsequia a ella y está copiado, no de Francia, como creen, sino de un paseo de Bruselas, de Bélgica. Y originalmente se llamó el Paseo de la Emperatriz. Carlota estuvo en Mérida, también hemos hablado de su viaje, donde fue muy bien recibida, porque Yucatán, como hemos dicho, era muy monárquico. La gente salía a verla y a vitorearla. Como solía hacerlo cuando iba de viaje, dejó un regalo, el dinero para hacer la verja de la catedral, no esta que está ahorita, su antecesora, muy parecida, por cierto. A propósito, el dinero no dio, hubo que completarlo, bueno, pero esa es otra historia. Sara Sektovic dice que en su visita a Yucatán la narró a sus parientes de Europa en 19 páginas, porque había sido muy feliz, dado que aquí vivió un romance con el capitán belga de sus guardias, Alfredo Luis van der Smissen. Por cierto, al pobre Maximiliano, bueno, se sabe porque estos del altiplano eran muy chismosos, la verdad, todo acechaban. Otro día nos vamos a ocupar de eso, cómo acecharon a estos, cómo acecharon al rey Carol de Rumania y cómo acechaban a todo el mundo. Se daban cuenta que no dormían en habitaciones separadas, como duermen los aristócratas, pero no cruzaba Maximiliano a la habitación de ella, ni ella a la de Maximiliano, ¿eh? Estaban así medio fría la relación. No porque estuvieran peleando, sino porque no había. Entonces, pues se dice que Maximiliano bateaba por otro lado, lo cual es una barbaridad, porque también se dice que tuvo sus amores con una tal Conchita Sedano, que era hija del jardinero de los jardines de la Casa Borda en Cuernavaca. Pobrecito a Maximiliano, que no se le cuelga, pero tenía poco que ver con la señora. En cambio, con este hombre, con este capitán,
Bueno, quién sabe cuántas camas se vendieron a Yucatán diciendo que ahí habían dormido la emperatriz y este tipo. Pero lo cierto es que este señor la embaraza y nace un hijo que fue el general Weygand, que posteriormente en la guerra fue fusilado por espía. Carlota no tenía por qué salir a buscar ayuda a Europa para mantener el imperio, porque ella tenía muchísimo dinero y hubiera podido mantener a los mercenarios al menos por 3 años. Hay un libro por ahí que habla de los chuecos que se hacían en la época de Maximiliano. También puede ser mentira, ¿no? Que hasta los vinos de su cava se vendían en el Distrito Federal. Se habla de los chuecos trinquetes que en Troya, con la plata y demás. Estos pueden ser infamias, ¿no? Más bien yo creo que son infamias. Pero bueno, ella se fue, pero presionó que Maximiliano se quedara para mantener el imperio. Finalmente, posiblemente por el asunto de su embarazo adulterino, perdió la razón. Sabemos, en Europa, al poco tiempo de llegar, ¿no? Y quedó completamente, pues no completamente, pero casi absolutamente loca todos esos 2 años que vivió, que fueron muchos. Y fue terrible, ¿no? El cura de Abalac, creo que ya le hemos contado, cuando se enteró que había perdido la razón, dijo: esto le pasó a la emperatriz porque se bañó en el cenote de Mucuiché sin haberse refrescado. Por cierto, que en esa bañada del cenote lo hizo con ropa muy ligera, es decir, asustó a la gente de aquí cuando se metió a bañar. Pues imagínese usted cómo se habrá metido a bañar, ¿no? Con traje de baño, con ropa que le llevaba a la rodilla. Pero bueno, eso era una cosa escandalosa en aquel entonces, ¿no? Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de 1 año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Frida Kahlo fue una mujer de los años 20. Quizás los mejores años del siglo pasado, junto con los 60. Esas son las 2 grandes décadas. Las 2 provienen de guerras. Los 20 de la sangrienta Primera Guerra Mundial y los 60 de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea. Los 2 fueron los años maravillosos del siglo XX. Los 70 fueron insípidos. Bueno, otro día hablamos de las distintas décadas del siglo XX. En los años 20 las mujeres se subieron el vestido, abandonaron la cintura, se cortaron el pelo, el eterno símbolo de la feminidad. Vemos a Venus en ese cuadro del Renacimiento, saliendo de la concha, ¿no? Con el pelo muy largo, ¿no? Y
y también se hicieron lo que les dio la gana, en los años 20. La noción de la muerte ejerce una liberación en la humanidad. La década de los 20 proviene de la terrible Primera Guerra Mundial, como dijimos, y de los 60 de la Segunda y de la Guerra de Corea. La tragedia de Frida se define en una frase maravillosa, ¿no? No la tragedia, sino la visión de la vida. Ahorita vamos a hablar de la tragedia. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Eso fue ella. Una mujer que voló con libertad, como pocas mujeres en el siglo XX. En Frida hubo algo muy especial. En el año 1925 tuvo un accidente terrible. Don Andrés Enestrosa dijo que a partir de ese día empezó a morir, pero esto no tiene, porque todos estamos muriendo. Diario todos estamos muriendo un poco. Todos estamos en este proceso. Yo creo que es más cierto lo que dijo de ella Lola Álvarez Bravo. Ese día murió una Frida y nació otra Frida. Y esas dos Fridas, que además es un cuadro de ella, pero de otro tipo, esas dos Fridas vivieron en lucha permanente, ¿no? En una lucha conmovedora. Por cierto, entre la vida muerte y la vida surge algo. Lanza a la Frida viva a la liviandad, al amor carnal, al que le metió con gusto. Tuvo un repertorio de amantes, hombres y mujeres, con toda su feminidad, porque ella era muy femenina, ¿no? Dos frases al final de su vida la reflejan. En un cuadro pintó viva la vida, como una mujer. Le amputaron una pierna, le hicieron barbaridad y media. Como una mujer en esos términos podía decir viva la vida. Pero lo dijo, porque había esa Frida viva que amaba la vida. Todos los hombres tenemos esa tendencia al erotismo. Todos los hombres, hombres y mujeres. Cuando digo hombres, estoy hablando con un lenguaje inclusivo, como dice la Academia, la Real Academia de la Lengua. Algunos más, algunos menos. Algunos lo inhiben. Ella no inhibió nada. Era una mujer sin inhibiciones. Era una mujer valiente. Era una mujer que dio un gran testimonio. Bueno, tiene esa frase, viva la vida. Pero tiene otra, desgarradora. Espero la salida. Y espero no volver jamás. Desde luego que la lucha entre la Frida muerta y la lucha de la vida, la Frida viva, la llevaron a profundizar en la tolerancia que se dio en los años 20. Elena Poniatowska habla de 7 cabritas. A mí me encanta eso de las 7 cabritas. Que son Nahui Olin, Carmen Mondragón, Elena Garro, Nelly Campobello, Frida Kahlo, Lupe Marín, ¿quién se me estará pasando? Se me están pasando 2. Pero de todas ellas, absolutamente todas ellas, Pita Amor es una, no es de los 20, pero bueno, también la podemos considerar. Murieron en una tragedia. Salvo 2, vinculadas a Diego Rivera, ojo, Lupe Marín y Frida Kahlo. Vamos a ver ahora ligeramente la evolución del concepto de la mujer
en la literatura en relación a estas dos mujeres. Ana Karenina, de León Tolstoy, y ese portento que es Madame Bovary, de Gustave Flaubert, fueron mujeres transgresoras. En el amor y en general decidieron ser libres. Las dos tuvieron un destino trágico, como el de Carlota. Las dos murieron. En el siglo XIX, la mujer transgresora, su destino era la muerte. Pero la mujer, además, que se dedicaba al amor más o menos mercenario, como Margarita Gutiérrez en La Dama de las Camelias, esa no tenía derecho al amor. De Alejandro Dumas, no tenía derecho al amor. Una mujer de la calle, una mujer que cae por lo que fuera en el asunto este de la venta del amor, esa, de la venta de la carne, no tiene derecho al amor. No merece el amor. Hay en el siglo XIX una obra que tenemos que estudiar más, que es La Casa de Muñecas de Ibsen, una obra de teatro. La mujer esta, de La Casa de Muñecas, acosada por el amigo que la chantajea, acosada por los abusos del marido, decide abandonar al marido y a los hijos. Y se va. No sé si esto es un destino trágico o es un destino venturoso. No lo sé, claro, pero se va. Llegamos al Gran Gatsby, que es una obra frívola, si usted quiere, del siglo XX. Ahí la mujer tuvo un amante y al marido, al final decide quedarse con el marido, no muere y es muy feliz. Los años 20, los años de Frida. ¿Ok? Nosotros vamos a ver con toda claridad que estas dos mujeres se volvieron obra de arte. Carlota en Noticias del Imperio. Frida, desde luego, en sus autorretratos, que son estupendos. No todos, hay errores técnicos, digamos así, en muchos de los cuadros de Frida, ¿no? Hay muchos errores técnicos, ¿no? Por ejemplo, la sombra no va por un lado, la cabeza no está bien lograda en su proporción, las composiciones son muy cuestionables, el trazo es inseguro, La Venadita inclusive, que fue una obra que se vendió carísimo en millones de dólares, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que también Frida Kahlo, que era una mujer muy culta, que leía a Freud, que leía a Marx, que leía a Schopenhauer, le había escrito a su noviecito Alejandro Gómez Arias: tú no tienes idea de lo que el arte me ha revelado. Esa es una verdad absoluta. La función del arte es revelar un misterio de la naturaleza. Frida murió cubierta de gloria. Claro, no se fue a meter a ningún país, estoy de acuerdo, pero murió cubierta de gloria. ¿Quién le reprocha sus amores? El más famoso, con León Trotsky. Estaba casado. En el momento que tienen los amores, ella no estaba casada con Diego, pero también hizo muchas cosas con otros, muchos. Y sus amores con Chabela Vargas, sus amores postreros. Y la llevaron a Bellas Artes y felizmente fue cubierta de gloria. La pobre Carlota ha muerto, a pesar de todo, sin comprensión. Perdió la razón, quizá por estar embarazada de un hombre que no era su marido. Y ha terminado. Claro, hay un rescate de Carlota en Noticias del Imperio. Esta lucha no ha terminado. Esta es una mujer del siglo XIX y una mujer del siglo XX en México. Pero esta lucha no ha terminado. San Pablo dijo, siempre lo hemos dicho, como la mano obedece al cerebro, la mujer debe obedecer al marido. Como el hombre obedece a Dios, la mujer debe obedecer a su marido.
Ergo, la que no obedezca, que le den su componte. Y San Pablo es el fundador de la civilización occidental. Unió el judaísmo, inventó el cristianismo, unió el judaísmo con el helenismo. Mientras esa civilización prevalezca, la mujer se va a enfrentar a esta máxima. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Ve a la próxima. A lo mejor se le gusta.